bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Para todos mis hermanos en la fe que escuchan mis videos, les doy la más cordial bienvenida al canal. Y también a todos los hermanitos separados que nos escuchan, también les doy la bienvenida al canal. Miren, queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial. La verdad es que este tema es un poco controversial, causa mucha polémica, pero es necesario que se diga porque la palabra de Dios es para predicarse. Entonces los invito a que me acompañen hasta el final del video. Es muy importante que escuchen el video hasta el final. Y miren, comienzo por decirles que el día de ayer estuve en la Biblioteca Católica. Estaba visitando la Biblioteca Católica porque fui a recibir los libros que voy a necesitar para el mes de septiembre, que es el mes que la iglesia dedica a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Así es de que desde ya los invito a que me acompañen, si Dios nos presta vida, para el mes de septiembre, que vamos a estar teniendo un curso bíblico durante el mes de la Biblia para que aprendamos más de la Biblia. Y bueno, fui a la librería, a la biblioteca, a recibir los libros que voy a necesitar para el curso. Y estando en la biblioteca me encontré con un libro que les voy a dejar por aquí la foto. Y es el libro de un sacerdote jesuita. Este sacerdote es jesuita y se llama Martin James. Así se llama este sacerdote, Martin James. Y me causó mucha curiosidad el libro porque el libro se llama Construyendo un Puente. Y a mí me gusta mucho leer libros. El primer libro que leo todos los días sin falta son las Sagradas Escrituras, son la Biblia, pero también me gusta leer otros libros si tengo más tiempo extra, sobre todo en la noche. Antes de ir a dormir me gusta leer libros que me ayuden al crecimiento en mi fe. Entonces, me llamó la atención este libro de este sacerdote porque una persona lo estaba comprando. Y yo me acerqué y le dije que de qué se trataba el libro, que quería saber, ¿verdad? Por el título, que se llama Construyendo un Puente. Y cuando uno dice construyendo un puente, pues sabes que un puente es para que las personas de un lado pasen para otro y las del otro pasen para el otro. Entonces, me llamó la atención el nombre. La verdad, lo que me llamó la atención del libro fue el nombre. Y me dijo la persona que ese libro era de un sacerdote que apoyaba un movimiento que se abrevia con las siglas, se las voy a decir la abreviatura de este movimiento, LGTB. Esa es la abreviatura que significa lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Entonces, yo la verdad me sorprendí cuando me dijo eso. Le digo, ¿cómo que apoya? Dice, sí, él está a favor de ese movimiento. Y yo me quedé sorprendida. Yo sé que tal vez muchos de ustedes que no saben esto también se quedan sorprendidos al yo decírselos. Pero hay una razón muy importante por la cual yo le vengo a decir esto. Y por eso quiero que usted escuche el video hasta el final. Y miren, tomé del libro lo que dice el libro. Y es que lo que dice este sacerdote en su libro es una doctrina que va en contra de la enseñanza moral
que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y esta enseñanza que ha venido sido custodiada y protegida por el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, este sacerdote está dando una enseñanza en contra de la Iglesia Católica. Y si está dando una enseñanza en contra de la Iglesia Católica, no significa que los católicos estemos de acuerdo, porque los católicos verdaderos no podemos apoyar nada que esté en contra de la doctrina de Jesucristo, sea quien sea. San Pablo nos dice, si uno de nosotros o un ángel bajado del cielo viene a predicarles un evangelio diferente del que se les ha enseñado, anatema sea. Y no se aprueba nada que venga en contra de la doctrina de Cristo, sea quien sea. Entonces, miren, en el libro dice estas palabras. En su libro Construyendo un Puente, sostiene que la homosexualidad es otra forma sana y querida por Dios para expresar la sexualidad humana. Y que la Iglesia ha entendido mal el plan de Dios para la sexualidad humana durante toda su historia. ¿Escucharon lo que dice? O sea, es de dar risa lo que está diciendo este sacerdote, pero lo más curioso es que su libro se está vendiendo. Se sigue vendiendo y por eso yo no me puedo quedar callada, porque la palabra de Dios es para predicarse. No podemos apoyar algo que va en contra de la doctrina de Jesucristo. Yo le dije a esa persona que estaba comprando el libro que respetaba que lo comprara, pero que cualquier persona que predique algo en contra de la palabra de Dios hace mal y debe arrepentirse. Y yo sé que todos los sacerdotes tienen un obispo que está a cargo de ellos, de su arquidiócesis. Entonces, este sacerdote tiene que tener un obispo que debe llamarlo al orden. O sea, esto que este sacerdote está escribiendo no es válido, y lo que se me hace más raro es que su libro se siga vendiendo. No podemos apoyar el pecado. Ojo, es muy importante que sepan, la Iglesia Católica ama a todos los seres humanos, por eso es una iglesia universal, porque las puertas de la iglesia están abiertas para todo el que quiera abrazar la fe. Hay que convertirnos, hay que aceptar la palabra de Dios, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta para que se salve. Así es de que, queridos hermanos, esto que este sacerdote dice va en contra de la doctrina de Cristo. ¿Y por qué? Porque desde el inicio de la creación, desde el libro del Génesis, en el Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice Dios los creó hombre y mujer. Dios creó hombre y mujer. Eso es lo que Dios creó. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice que se va a unir a un hombre. Yo no tengo nada en contra de nadie. Yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pero eso no quiere decir que acepte el pecado de otro.
Dios quiere que todos nos arrepentamos de nuestros pecados, que nos convirtamos en personas nuevas y que dejemos el mal. En la iglesia es bienvenido toda persona, un borracho, un drogadicto, el que sea, que quiera seguir el evangelio de Cristo. Nosotros lo ayudamos a que tenga una conversión predicándole la palabra, pero eso es muy diferente a que aceptemos el pecado. El pecado no puede ser aceptado jamás. Los invito a que me acompañen a leer otras citas bíblicas del Antiguo Testamento, donde vamos a ver que Jesús está en contra de esto. La iglesia nunca ha entendido mal esto. La palabra de Dios es viva y eficaz y es muy clara para que todos la entendamos. Vamos a Levítico capítulo 18, versículo, vamos a leer 18 desde el capítulo 22. 18:22 dice así: no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Las Sagradas Escrituras dicen que si un hombre se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, es algo abominable. Entonces, no es verdad que esto es sano ante los ojos de Dios. Este sacerdote se expresó mal y debe de ser llamado al orden. Tenemos sacerdotes muy valientes que han predicado con valentía, porque este tema nadie lo quiere predicar. Muchos sacerdotes lo evaden, pero tenemos sacerdotes valientes que predican la palabra de Dios como debe de ser predicada. Yo escuchaba el otro día un hermano católico que decía que en la iglesia hacía falta más sacerdotes como Luis Toro. Él especificó este sacerdote católico que ha hecho mucho por la fe. Y yo respondí a su mensaje que es verdad lo que dice. Hacen falta muchos sacerdotes valientes, pero yo le digo que también hacen falta muchos laicos valientes, porque la palabra de Dios la debe de predicar el discípulo. Y si usted es bautizado, usted es discípulo de Jesús y usted y yo debemos predicar la palabra de Dios. No solamente los sacerdotes, no solamente es la fe del sacerdote, también es la fe de nosotros bautizados. Entonces, yo le digo a usted que también es deber de usted y mío prepararse y predicar la palabra de Dios. Si nos vamos ahí mismo a Levítico, capítulo 20, movámonos al 20, el versículo 13. Ahí mismo, nada más vamos al capítulo 20, dice: si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia. Los dos morirán y serán responsables de su muerte. Es una infamia que un varón se acueste con un varón. No deben de tener relaciones personas del mismo sexo. Ahora, en el Nuevo Testamento también lo vemos. Inclusive nuestro Señor Jesucristo nos lo va a decir. En Mateo, vamos al Evangelio de San Mateo. Los invito a que agarren su Biblia y ustedes mismos se instruyan. Hay que aprender la palabra de Dios. Al capítulo 9, Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. Dice nuestro Señor Jesucristo que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre
dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Vamos a leerlo desde el versículo 4. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Hombre y mujer nos hizo el Creador desde el principio y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. Nuestro Señor Jesucristo nos lo vuelve a repetir. El hombre se une a su mujer y la mujer se une al hombre. Así es de que, mire, yo no quiero que vayan a pensar que yo estoy en contra de alguien. Yo amo a mi prójimo como a mí misma. Por eso les predico la palabra de Dios y el mensaje de Dios es para llevarlo a todos los rincones de la tierra. El que crea se salvará. Entonces, si usted quiere creer, bendito sea Dios. Y si usted no quiere creer, oro por usted. Tampoco lo voy a obligar a que crea, pero si quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios. Se respeta quien no acepte los preceptos de Dios, pero eso no quiere decir que viene un sacerdote y dice algo y todos los católicos estamos de acuerdo. No se confundan. La palabra de Dios dice, si tu hermano peca, corrígelo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Mas no dice, apoya su pecado o apoya su doctrina falsa que viene enseñando, sea quien sea. Si no es una doctrina que está en la palabra de Dios, no debemos aceptarla. Recordemos que una de las grandes divisiones que surgió en la iglesia surgió a partir del año 1500 con Martín Lutero y él fue un ex sacerdote de la iglesia católica y que se llevó a muchos en sus pensamientos, porque usted no debe abandonar la iglesia solo porque alguien comete un error, comete un pecado. Recuerden, no es pecado ser tentado, porque Jesús fue tentado en el desierto. Lo que es pecado es caer en la tentación. Jesús mismo nos lo dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Pero no nos dice, si tu hermano peca, vete y construye tu propia iglesia a tu gusto. No dice eso. Dice que el hermano debe de ser corregido. Y si el hermano te escucha y si el hermano se convierte y se arrepiente de su error, habremos salvado al hermano, porque todo el que cree en Dios será salvo. Todo dice también la palabra de Dios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y también el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, el versículo 16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted cree en Jesucristo, va a cumplir sus mandamientos y nuestro Padre lo va a amar. Es misericordioso, por eso entregó a Jesús para que usted se arrepienta de sus pecados y tenga perdón y salve su alma. Todos son bienvenidos, los amamos a todos, pero no amamos el pecado. El pecado no puede ser amado. El pecado debe de ser rechazado
y debemos de luchar por salir del pecado siempre, siempre. Y nosotros como hermanos debemos animarnos los unos a los otros para que el hermano, tengamos misericordia por el hermano que está en un pecado, el que es borracho, el que roba, el que dice mentiras, el que desea las cosas ajenas. Debemos orar por él, animarlo, predicarle la palabra de Dios para ayudarlo a salir de ahí, mas no para decirle, toma más, bebe más, lo que estás haciendo está bien. No, no debe de ser así. Y en el Nuevo Testamento los invito a que me acompañen a leer la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 26. La carta a los Romanos, San Pablo escribe a los romanos y vamos a ver qué es lo que les escribe San Pablo a los romanos. En el capítulo 1, al principio de la carta, se la recomiendo que la lean toda. Está muy bonito todo el capítulo 1 de la carta a los romanos. El versículo 26 dice así: por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer. Eso es natural, el hombre con la mujer. Y se apasionan los unos por los otros. Hombres con hombres. Practican torpezas. Varones con varones. Y así reciben su propia persona el castigo merecido por su aberración. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una aberración. Mujer con mujer y hombre con hombre. Es una aberración. Y si conocemos a una persona que está en este pecado, que está cometiendo esta aberración, debemos predicarle la palabra de Dios y ayudarlo a salir de ese pecado. ¿Qué es una aberración? Algo que no es que está fuera de lo natural. Por eso acá dice, por relaciones contra la naturaleza. El significado de aberración es acción o comportamiento que se aparta claramente de lo que se considera natural o correcto. Sabemos que si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad que el mundo nos presenta, sino la voluntad de Dios, eso para Dios es una aberración. No se debe de hacer, no se debe hacer y no se debe de apoyar al pecado nunca, sino todo lo contrario, ayudar al hermano a salir del pecado. Y los invito a que leamos también la primera carta a los Corintios. San Pablo escribe a los Corintios y también a ellos les hace llegar un mensaje. Capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así, pongamos atención, tome su Biblia, lea conmigo, escriba las citas y guárdelas bien, porque nadie le puede venir a usted a cambiar el concepto de lo que es la palabra de Dios. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, no vamos a engañarnos. Ninguna persona injusta que no cumpla con la voluntad de Dios va a heredar el reino de Dios. Dice, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Relaciones sexuales prohibidas, los adúlteros y los fornicarios. Dice, ni los que adoran los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales,
los que se acuestan mujer con mujer es una aberración, también es una relación sexual que es impura, prohibida. Y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo. Esto es lo que quiere el Señor, ser lavados, ser santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Como ven, la lista es larga. Pero lo que yo les quiero decir a través de este video es que no estamos en contra de ninguna persona. De lo que estamos en contra es del pecado. Y debemos ayudar a las personas que están en el pecado a salir de él. ¿Cómo? Predicándoles la palabra de Dios. No haciéndonos cómplices de su pecado. Esa no es la manera de ayudar a un pecador, porque te vas a perder tú con ellos, sino ayudarlo. A lo mejor alguna vez tú estuviste en un pecado y alguien te ayudó, y de esa manera tú debes de ayudar a otros, y todos debemos ayudarnos para ir en el camino de la santidad, porque Jesús nos dice: sean santos porque yo soy santo, sean perfectos porque yo soy perfecto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos invita a llevar un camino de perfección y de santidad. Sí se puede, porque si Jesús dice que se puede, significa que sí se puede. Y sabemos que en la Iglesia Católica hemos tenido personas bien santas que de hecho hasta han sido canonizadas porque han hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces sí se puede. Tenemos el ejemplo de muchos santos. Y como hermanos en Cristo debemos ayudarnos a salir del pecado. No aplaudir el pecado. Eso es diferente y eso es lo que Dios no quiere. Así es que, querido hermano que me escuchas, si alguna vez has leído este libro, te lo digo, no está diciendo este sacerdote tristemente lo que la doctrina de Cristo enseña. Sabemos que todos los sacerdotes pueden ser llamados al orden, y este sacerdote recientemente estuvo con el Papa Francisco en Twitter. En su Twitter tiene las fotos que estuvo ahí con él. Entonces esperamos que el Papa haya podido hablar con él y que este sacerdote pues cambie su mentalidad, ¿verdad? Porque no está teniendo una mentalidad sana conforme a la voluntad de Dios. Así es que mire, querido hermano, si un sacerdote peca, no se desanime, porque usted no está detrás del sacerdote, está detrás de Cristo. Cristo fundó la iglesia, y aunque muchos han pecado, no debemos de desanimarnos, debemos de más bien ayudar a aquellas personas que se han caído en el camino a levantarse y a seguir adelante. Si un laico peca, tampoco, no estamos detrás de Cristino, sino de Cristo. Entonces vamos a motivarnos como hermanos a seguir adelante, pero sobre todo a escudriñar las escrituras, a aprenderlas y a predicárselas a todas las personas, y que también nos ayuden a nosotros para que vayamos perfeccionando nuestra vida y cada vez seamos más perfectos ante los ojos de Jesucristo. Porque eso es lo que esperamos, la salvación de nuestras almas. Me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi intención no es ofender a nadie. Amo a todas las personas, oro por todos los sacerdotes del mundo, sirvo en mi iglesia, ofrezco mi servicio mientras Dios me preste vida.
y vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a compartir el mensaje de Dios. Lo invito a que comparta este video. Compártale la palabra de Dios a todas las personas para que no se dejen confundir. Mi intención, como le dije, no es ofender a nadie. Pido disculpas si alguien se ofende. Yo solamente estoy diciendo la verdad y estoy predicando la palabra de Dios. Los invito a que se suscriban al canal apoyando a los canales católicos. Es una manera de ayudar a que el mensaje de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. Al suscribirse, usted apoya al canal. Al regalarnos un dedito para arriba, usted apoya al canal. Y compartiendo el video apoya al canal. Y los invito a que en el mes de septiembre me acompañen a estudiar la Biblia. Septiembre está dedicado a la Biblia. Me alegra muchísimo que el mes de mi cumpleaños esté dedicado a la Biblia. El 1 de septiembre comenzaremos con el curso bíblico. Les hago la cordial invitación a todos los que nos quieran acompañar. Váyanse alistando para aprender mucho acerca de las Sagradas Escrituras, primeramente Dios, a partir del 1 de septiembre. Agradezco a todos los que me acompañaron hasta el final de este video. Agradezco su presencia, su apoyo y su comprensión. Les deseo que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, tarde o noche, de donde quiera que me estén escuchando, y que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bye.